Capítulo 1. Hacia la capital real. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, el carruaje del gremio que llevaba a RY y Abel partió de la ciudad de Lune. RY llevaba una sola maleta de viaje no muy grande, y Abel también llevaba una similar. No tenían mucho equipaje. Para empezar, apenas necesitaron tiempo para prepararse. RY, estás muy tranquilo. ¿Qué quieres decir? Abel expresó su impresión al ver a RY sentado tranquilamente como siempre, y RY, sin entender, le preguntó de vuelta. Es que, me dijeron que te mantuviera calmado porque estás, agitado, como un caballo. No entiendo bien, pero, en mi tierra natal tenemos un dicho, la prisa arruina las cosas, o, si tienes prisa, toma el camino largo. No hay nada bueno en apresurarse. RY sintió con aire sabio mientras hablaba. Ya veo. Tienes toda la razón. Abel se tranquilizó y asintió lentamente. Diamante negro. RY decidió preguntarle algo a Abel que acaba de venirle a la mente. Abel, sobre la despedida frente al gremio hace un rato. ¿MM? Los 3 miembros de Crimson Sword, ninguno vino, ¿verdad? Ah, pues sí. ¿No será que te están maltratando, Abel? ¿Por qué dices eso? RY miró a Abel con una lástima infinita, como si lo compadeciera profundamente, y le hizo la pregunta con delicadeza. Como era de esperar, Abel reaccionó molesto. Es que, el líder del grupo va a una misión larga solo, y nadie viene a despedirlo. Pero, si vamos a eso, tampoco vinieron los de Runten a despedirte a ti. ¿Verdad? Ni siquiera les avisé. Además, yo no soy un miembro oficial de Runten. Bueno, entonces, ni siquiera Sera vino. Sera es una solista del viento, además, esta mañana vino a mi casa. RY hizo exactamente esa expresión de HMPH, llena de suficiencia. Abel estaba furioso. Pero, siendo un adulto, no gritó ahí mismo. En realidad. Entiendo. Finalmente, Abel ha sido expulsado de Crimson Sword. Ánimo. ¿Por qué dices eso? Finalmente, Abel terminó gritándole. Es que, ahora Hilarión está en el pueblo de Kona. Ah, sí, llevó a Lynn, ¿verdad? Por eso me llamaron, así es. Warren y Rilla fueron con ella. Así que, en la ceremonia de ascenso al rango anterior, tampoco estaban. ¿Recuerdas? Ah, es cierto. En los ojos de RY, Abel parecía triste. No, quizás incluso desesperado. Imaginar que en la ceremonia de ascenso al rango A no haya estado presente ningún compañero de grupo con quien compartió tanto trabajo duro y momentos difíciles, era una situación que RY encontraba inimaginablemente aterradora. Las articulaciones del mundo se han deshecho. RY lo dijo en voz baja. Fue una frase pronunciada por un príncipe de cierto país cuando el mundo en el que creía se derrumbó y cayó en una situación desesperada. Te queda bien, ya que te haces llamar príncipe. Oí, déjalo de hacerse llamar, ¿todavía no me crees? Claro que no. Las articulaciones del mundo se han deshecho. Ay, qué maldito destino, nací precisamente para arreglar esto. Así fue como gritó. Dentro del carruaje, RY recreó una escena de Hamlet. Ah, bueno. Vamos, sigue diciendo. Las articulaciones del mundo se han deshecho. Las articulaciones del mundo se han deshecho. Ya, las articulaciones del mundo se han deshecho. Acorralado por la intensidad de RY, Abel repitió sus palabras. Así es. Úsalo cuando caigas en una situación desesperada. Te concedo derechos de uso. Ah, gracias, creo. Así fue como, en otro mundo, nació un discípulo de Shakespeare. Diamante negro. Abel, este carruaje es extraño. ¿Qué pasa ahora? Cuando dices, ¿qué pasa ahora?, parece que siempre digo cosas raras.
RY encogió los hombros con una expresión de, vaya, oh qué tonterías dices. Ni siquiera te das cuenta. Abel suspiró mientras sacudía la cabeza. Bien, olvidemos tus desvaríos de hoy. No me importan. ¿Desvaríos? En fin, este carruaje es extraño. De verdad. ¿Está siguiendo correctamente el camino hacia la capital? Sí, el camino puede ser correcto, pero parece que estamos casi siempre a toda velocidad. Un carruaje normalmente viaja bastante despacio para cubrir largas distancias. Sin embargo, el carruaje del gremio en el que iban RY y Abel era bastante rápido. Cierto, el carruaje tirado por 6 caballos que llevaron a los discípulos al este del reino unos días antes también viajó a gran velocidad. Esto fue posible gracias a la destreza de Warren como conductor, la recuperación de energía de los caballos por parte de Rilla y la reducción de la resistencia del viento por parte de Lynn. El carruaje actual era tirado por 4 caballos, pero parecía avanzar a una velocidad similar. Eso significaba que estaban al límite, y los caballos definitivamente se agotarían en algún punto del trayecto. Bien, no sé si a toda velocidad, pero sí vamos muy rápido. Y todo es por tu culpa. ¿Yo? RY inclinó la cabeza y preguntó. ¿Quieres llegar rápido al Centro Real de Alquimia, no? Sí, claro. Como la fecha de partida desde la capital está decidida, tendré poco tiempo para encerrarme en el taller, ni un segundo que perder. Por eso. Me dijeron que Hugh obtuvo permiso del gran maestro de la capital para cambiar los caballos cansados por otros frescos en los gremios intermedios, asegurándose de que llegáramos lo más rápido posible. Oh. Lord Hugh es una buena persona. RY agradeció a Hugh mentalmente dentro del carruaje. Un viaje que normalmente tomaría casi una semana, parece que llegaremos en 2 días. En fin, qué locura. Abel habló con incredulidad, mientras RY continuaba agradecido. Sin embargo, surgió una duda. En la mayoría de los mundos alternativos o historias de fantasía, los carruajes que viajan rápido tienen las peores condiciones de viaje. Sin suspensión ni neumáticos de goma, sino de madera o hierro, es obvio que sería incómodo. Pero el carruaje en el que viajaban ahora no era tan terrible como describen esas historias. Ahora que lo pensaba, el carruaje de 6 caballos anterior tampoco, aunque ese había sido el carruaje más lujoso de la ciudad de Lune. Abel, este carruaje no tiene un mal viaje, ¿verdad? Sí. Parece que los carruajes del gremio tienen algún tipo de sistema mágico o alquímico para absorber el impacto. Yo no sé mucho al respecto. Alquimia. ¿Y magia? Claro, podría haberlo imaginado. Sí, en la Tierra, el sistema de suspensión que se añadió a los carruajes en el siglo XVII no sería necesario aquí. Porque existe la magia. Porque existe la alquimia. Esto es fantasía. Por cierto, escuché que últimamente se ha hablado mucho de carruajes cómodos que no usan alquimia. Interesante. El progreso tecnológico es sorprendente. Un herrero o algo así los fabricó, ¿cómo se llamaba? Era famoso como forjador de armas. Ah, sí, Kalashnikov. Kalashnikov. Lo primero que vino a la mente de RY fue, por supuesto, el diseñador del rifle AK-47, usado militarmente en abundancia en la Tierra moderna. El AK-47 fue creado en la antigua Unión Soviética, vendido masivamente en todo el mundo y copiado sin cesar. Era el rifle automático que aparecía en muchas películas y dramas, disparado por conflictos en Oriente Medio y guerrillas. Sin embargo, en el reino de Nitley, Kalashnikov era conocido como un fabricante de carruajes relativamente económico pero con una excelente comodidad de viaje. Por ello, recientemente, entre la baja nobleza y los comerciantes, se escuchaban conversaciones como esta. ¿Qué carruaje usas últimamente? Kalashnikov. Diamante negro. Después de eso, tal como estaba planeado, llegaron a la capital en 2 días. RY, nuestra residencia será en la mansión del Margrave de Lune. Si te quedas aquí todo el tiempo, iré a buscarte la noche antes de la reunión.
El carruaje entró directamente al Centro Real de Alquimia después de llegar a la capital. RY saltó del carruaje y estaba a punto de entrar al taller. Abel lo llamó en ese momento, aunque quién sabe si RY escuchó. ¿Ah? ¿Qué clase de pasión es esa? Abel suspiró mientras dirigía el carruaje hacia la mansión del margrave de Lune. Diamante negro. Kenneth, ¿está Kenneth aquí? Un mago vestido con una túnica llamaba a gritos desde la entrada del Centro Real de Alquimia. Después de varias llamadas, finalmente hubo una respuesta desde adentro. Ah, sí, espera un momento. ¿Quién apareció? No era Kenneth. El mago con túnica, es decir, RY, se sintió decepcionado, pero reconoció al hombre que apareció. Era Raden, un subordinado del barón Kenneth Hayward. RY, ¿verdad? Hace tiempo. Durante el tumulto de la capital, RY estaba justo en este lugar, sacó a Kenneth y a sus subordinados y los refugió en la mansión del margrave de Lune. Recordaba haber evacuado también a Raden. Antes de eso, ¿por qué estás frente a la entrada? Debería haber guardias en la puerta, ¿no? Raden se sorprendió al ver a RY allí sin aviso previo. Los guardias no informaron de nada. No te preocupes. Simplemente no se dieron cuenta. RY respondió distraídamente con una sonrisa. Raden no sabía cómo responder. Mientras dudaba, RY continuó hablando. Vine a ver a Kenneth. Estoy investigando algo, bueno, debería estar investigando el golem. Raden se sobresaltó. ¿Cómo podía saber este mago algo que prácticamente no había salido a la luz? Obviamente, comenzó a sentirse vigilante. Aunque le debía mucho a RY por salvarlo durante el tumulto de la capital, eso no cambiaba el hecho de que el Centro Real de Alquimia era extremadamente cauteloso con las filtraciones de información. Después de todo, era una organización bajo el control directo de la familia real y había producido numerosas herramientas alquímicas bajo pedido real. En particular, Kenneth, el jefe, había advertido repetidamente sobre la importancia de evitar fugas de información. A pesar de eso, la fuga de información de Vedra desde el Ministerio de Asuntos Internos fue un evento lamentable. Relájate. Debería haber obtenido permiso para ver esto a través del gran maestro del gremio de aventureros de la capital. Puedes confirmarlo si quieres. Entendido. Bueno, por ahora, a la sala de recepción. No, mejor vamos cerca de eso. Creo que lo mejor es que Kenneth lo confirme directamente. Aunque ciertamente no seguía los procedimientos oficiales, Raden no pudo resistirse a la presión de RY. Sí, vamos, por favor, sigue mis pasos. No vayas a otro lado, ¿de acuerdo? Entendido, vamos rápido. RY seguía sonriendo. Raden aprendió ese día que no hay nada más aterrador que una sonrisa. RY siguió sonriendo mientras caminaba detrás de Raden. Claro, al haberle dicho que lo siguiera, técnicamente hacía lo correcto, pero Raden tenía los ojos llenos de lágrimas a medias, aunque eso quedó en secreto. Diamante negro. El Centro Real de Alquimia era enorme. El terreno era amplio, y los edificios también eran grandes. Sin embargo, el número de personas trabajando allí no era grande. Solo había unos 10 alquimistas. Pero precisamente por eso, ser un alquimista del Centro Real de Alquimia era prueba de ser uno de los mejores alquimistas del reino. Actualmente, el genio alquimista de 22 años, el barón Kenneth Hayward, lideraba a estos alquimistas. Kenneth estaba en una de las habitaciones más grandes del centro, llamada Laboratorio de Análisis, donde se almacenaban varios equipos. La habitación era espaciosa, con techos de más de 20 metros de altura. En el centro de la habitación, había un golem conectado a varias líneas. Kenneth, absorto en su trabajo, finalmente se quitó el guantelete que había llevado en la mano izquierda todo el tiempo y tomó un respiro. En ese momento, alguien tocó la puerta. Él. Adelante. Kenneth miró hacia la puerta mientras colocaba el guantelete en la mesa junto a. Entraron Raden, su subordinado,
y un mago de agua que no veía hacía tiempo. RY, ¿cuánto tiempo sin verte? Kenneth, hola. Creo que ya sabes que tengo permiso para visitar. RY sonrió, pero no dejaba de mirar fijamente al golem situado en el centro de la habitación. Viéndolo, Kenneth rió y dijo: sí, a través del Ministerio de Asuntos Internos, se te otorgó permiso para observar esto. Pero es increíble tener conexiones para conseguir permiso para ver algo como esto. A cambio de aceptar un encargo en Tulikland a partir de la próxima semana, conseguí permiso para ver esto. Pero, más importante aún. Dicho esto, RY, sin apartar la vista del golem, comenzó a acercarse poco a poco, y finalmente lo tocó. Claro, al tocarlo, no pasó nada. Pero para RY, que había estado obsesionado con ese golem desde que lo vio en el campo de batalla del Principado de Inverey, tocarlo fue emocionante. Se estremeció de emoción. Mientras RY exploraba y palpaba el golem, Raen regresó con café para Kenneth y RY. RY, ¿qué tal un café? El golem no se va a escapar. Bueno, no es que vaya a escapar, pero mi tiempo es limitado, así que... Una semana, ¿verdad? En realidad, hace un momento terminé el análisis preliminar. Todavía tengo que cruzar algunos datos, pero mientras tanto, es decir, durante una semana, puedes examinar el golem como quieras. Claro, no debes romperlo. Kenneth dijo todo esto con una sonrisa. En el momento en que sus palabras llegaron a RY, la cabeza de RY giró rápidamente hacia Kenneth. ¿De verdad? Kenneth respondió con una pequeña risa, todavía sonriendo. Sí, de verdad. Después de eso, RY se movió hacia el café repitiendo pequeños gestos de victoria como si fuera un jugador de tenis. Diamante negro. Sosteniendo el café en una mano, la mirada de RY seguía fija en el golem. RY, ¿qué harás? ¿Quieres verlo todo por ti mismo primero y luego escuchar mis observaciones, o prefieres escuchar primero y luego investigar? Bueno, idealmente sería mejor verlo yo mismo primero, pero debido al tiempo limitado esta vez, preferiría escuchar tus observaciones primero, si es posible. Después de pensarlo por unos 2 segundos, RY respondió: entiendo. Probablemente sea la mejor opción. Kenneth asintió y comenzó su explicación. Primero, este golem tiene 6 piedras mágicas dentro de su cuerpo. 6. Incluso coordinar solo 2 es... Así es, incluso coordinar solo 2 es extremadamente difícil. RY murmuró involuntariamente, y Kenneth lo confirmó. Es una regla básica de la alquimia, una piedra mágica por herramienta alquímica. Si hay más de una, pueden repelerse entre sí o causar sobrecalentamiento inesperado, a menudo volviéndose inútiles. Por supuesto, los alquimistas de élite pueden coordinar 2 piedras mágicas, pero incluso así, aunque sea posible, no es fácil en absoluto. Aunque sean 6, no significa que las 6 se activen simultáneamente. Al oír eso, RY se sintió un poco aliviado. Definitivamente, no se sentía capaz de analizar un golem con tecnología de activación paralela de 6 piedras en una semana. En alquimia, cuando una piedra mágica está activa, se dice que está en un estado excitado. Por otro lado, cuando está inactiva, parece que se llama estado base. No sé quién ni cuándo lo nombró, pero así ha sido desde hace mucho tiempo. Solo tener varias piedras mágicas colocadas no es un problema. Sin embargo, cuando están en estado excitado y hay más de una cerca, pueden repelerse entre sí o sobrecalentarse. Entonces, según la explicación de Kenneth, parece que hay 6 piedras mágicas incrustadas en el golem, pero este cambia entre los estados excitados y base para funcionar. Kenneth señaló el pecho del golem y continuó. La piedra mágica de viento más grande en el pecho actúa como la fuente principal de energía. Y esta piedra siempre está excitada. Además, hay una en cada brazo, 2 en las piernas y una en la cabeza. Estas se excitan según sea necesario. Si el pecho siempre está excitado, eso significa que al menos 2. Así es.
Según he interpretado las runas mágicas, es posible que haya hasta 3 activaciones paralelas. 3. Incluso coordinar 2 ya es difícil, y 3. Honestamente, es un nivel de alquimia que R. actualmente no puede comprender. Qué impresionante, la persona que lo creó, R. elogió sinceramente al creador. Sí. Kenneth asintió ampliamente y continuó. Este nivel de alquimia es algo que pocas personas en los reinos centrales pueden manejar. Y después de examinar las runas mágicas internas, estoy seguro de que fue creado por Frank de Velde. Frank de Velde. Sí. El genio alquimista del que se enorgullece la Universidad de Magia del Reino Nickley. La persona a quien considero mi maestro. Kenneth explicó con una mueca en su rostro. El maestro de Kenneth. Eso suena increíble. El vocabulario de R. se había reducido drásticamente. Estaba abrumado por tantas cosas. Sí, increíble. Un genio ante quien yo no llego ni a sus pies. Trabajamos juntos en la creación de muchas herramientas alquímicas. Pero hace 2 años, Frank desapareció repentinamente. Hasta ahora no sabíamos nada de él, pero viendo esto, parece que está en la Federación. La expresión de Kenneth era una mezcla de tristeza, nostalgia y algo de alivio. Pero entonces, R. recordó algo. Cuando intervinieron en la invasión de la Federación al Principado de Inverey, Hugh M. Seglas lideró el Ejército del Sur en un ataque sorpresa contra el comandante enemigo, Lord Dobry. Cuando Hugh, Abel y R. se enfrentaron a Lord Dobry y otros, un personaje parecido a un doctor intervino liderando 5 golems. Lord Dobry lo llamaba Dr. Frank. Probablemente, nos encontramos con ese tal Frank. ¿Qué dices? Kenneth se sorprendió ante las palabras de R. R. procedió a explicar el encuentro en el Principado de Inverey. Ah, eso suena muy propio de Frank. Kenneth asintió con una sonrisa. Cuando le dije que era tu discípulo, estaba contento de que hubiera encontrado un buen maestro. Jeje. Kenneth, tímidamente tras las palabras de R. continuó hablando, esta visita será útil para tu objetivo, crear un golem. Sí, es otro paso hacia mi gran objetivo. R. miró nuevamente al imponente golem. Luego, surgió una duda. El golem tiene 4 patas, pero solo hay 2 piedras mágicas asignadas a las piernas. ¿Por qué? Aunque R. tenía esa pregunta, Kenneth lo interrumpió antes de que pudiera preguntar. R. ¿Verdad que has visto a este golem en combate? Sí. Su velocidad no era comparable a la de un humano, pero su defensa y poder de ruptura eran increíbles. Desvió un ataque, ¿verdad? R. no escuchó bien parte de lo que Kenneth dijo. Desvió un ataque Vedra, ¿verdad? Sí. Ah, ¿no sabías que era un Vedra? En los documentos de autorización de la visita se mencionaba que podías verlo sin problemas. Kenneth dijo esto con cierta prisa. Ah, sí, conozco Vedra. Es esa luz verde, un tipo de magia, ¿verdad? Como término escrito, Vedra aparecía en el informe del Margrave de Lune, y como fenómeno, R. lo había visto en el campo de batalla, pero mentalmente no había asociado ambos conceptos. Exacto. Se clasifica como un arma mágica. Pero nunca pensé que ya estaría en uso práctico en el Principado de Inverey. La expresión de Kenneth reflejaba frustración. No es para menos. Algo que él podría haber diseñado y fabricado, de haber obtenido la aprobación necesaria, ya estaba siendo utilizado por otra nación. Kenneth, ¿sabes de dónde salió la filtración? Sí, lo escuché. Fue el Ministerio de Asuntos Internos. Más que indignación, Kenneth respondió con un aire de resignación, sacudiendo ligeramente la cabeza. A pesar de que el Centro Real de Alquimia es estricto en cuanto a fugas de información, si provienen de una agencia gubernamental, no hay manera de evitarlo. Claro, quienes buscan información también saben dónde es más fácil conseguirla. Concentrándose en esos puntos, pueden obtener datos con una inversión mínima. Los métodos son casi universales,
sin importar el mundo o la época. Corrupción o intimidación. Ya sea ofreciendo dinero o afecto, o amenazando a la familia para asegurar su misión. En este caso, la filtración del Ministerio de Asuntos Internos involucró a civiles, y fueron ejecutados de inmediato. La disparidad de clases, temible, realmente. Que pueda desviar incluso Vedra concentrado. Pero no importa cuánto investigue, no puedo entender el principio. Según lo que sé, debería emitir magia de fuego o tierra en los brazos, o quizás viento como fuente principal, pero de ninguna manera puede usar barreras mágicas sin atributos. Así que, si puede desviar Vedra, quizás una pared de tierra sería posible, pero parece que no ocurrió algo así. Entonces, ¿ese plasma era magia de fuego o viento? RY reflexionó sobre la escena mientras hablaba vagamente. Según su conocimiento de novelas ligeras, había asumido automáticamente que el rayo pertenecía al atributo viento, pero si el rayo es plasma, no necesariamente tiene que ser viento. Tal vez sería posible generar plasma con magia de fuego. O incluso con magia de agua. Recordó haber visto un video en la Tierra donde cortaban latas de aluminio usando plasma de agua. Al oír el murmullo de RY, Kenneth se interesó. RY, ¿lo entiendes? No, no estoy seguro de poder explicarlo bien. Pero digamos que, usando magia de fuego o viento, genera pequeños rayos a altas temperaturas, lo que altera la densidad del aire y reduce la transmisión de impactos. Kenneth no entendió la explicación. Si Kenneth no lo entendió, era obvio que alguien como Abel tampoco lo haría. Parece que todo fue responsabilidad de RY. Así es, Vedra es un arma mágica de atributo viento que propaga vibraciones en el aire, ¿verdad? Sí, exacto. Lo has entendido bien. La mayor ventaja es que no hay retroceso en el cuerpo principal porque la vibración simplemente se propaga. Así que el sistema de defensa del golem puede interferir con esas vibraciones. Ya veo. Qué combinación tan terrible. Kenneth comprendió y sonrió amargamente mientras sacudía la cabeza. Originalmente, los brazos del golem probablemente estaban diseñados para derretir murallas o puertas para facilitar su destrucción, pero adaptaron eso para la defensa. Tal vez el diseñador anticipó desde el principio interceptar Vedra cuando lo vea. RY respondió mientras recordaba cómo el golem había desviado la luz verde de Vedra en el campo de batalla. Ya veo. Si el diseñador del golem fue Frank, eso tiene sentido. Frank y yo desarrollamos juntos alquimia aquí justo antes de su desaparición. Kenneth dijo esto con una expresión ligeramente melancólica. Diamante negro. En última instancia, el propósito de la alquimia es crear herramientas alquímicas. Las herramientas alquímicas son dispositivos que generan magia o provocan fenómenos mágicos. Sin necesidad de magia o incluso de un mago, estos dispositivos pueden provocar fenómenos mágicos. Por ejemplo, las pociones se crean sobre papel con círculos mágicos dibujados, utilizando maná y materiales. Por lo tanto, técnicamente, el papel con círculo mágico es la herramienta alquímica en este caso, y hacer pociones es como una forma rudimentaria de alquimia. O algo cercano a una etapa inicial de alquimia. Sin embargo, en términos generales, la creación de pociones se considera parte de la alquimia y, de hecho, es uno de los primeros pasos. Desde el punto de vista de familiarizarse con los círculos mágicos y experimentar con el control del maná, tiene sentido que se considere un nivel básico. Las herramientas alquímicas siempre tienen círculos mágicos o runas mágicas inscritas. Y como fuente de energía, a veces tienen piedras mágicas. Si no las tienen, un mago debe canalizar maná externamente. Por ejemplo, en el caso del papel con círculo mágico, usado para crear pociones, no tiene piedras mágicas y requiere que un mago canalice maná externamente. En el caso de los círculos mágicos, pueden activarse con cualquier tipo de maná. En cambio, las runas mágicas requieren maná del atributo correspondiente al fenómeno mágico deseado. Por ejemplo, para una runa que genera viento, un mago de atributo viento debe canalizar maná, o se debe usar una piedra mágica de viento. Así que queda claro que los círculos mágicos son más versátiles. Sin embargo,
si comparamos un círculo mágico y una runa mágica que ambos generan viento, el círculo mágico requerirá varias veces más maná. Esto se debe a que el maná fluye directamente en las runas mágicas, mientras que en los círculos mágicos primero se convierte en un maná estándar generalizado. Tanto los círculos mágicos como las runas mágicas tienen características únicas y se utilizan de manera diferente en la vida cotidiana. RY, al iniciar su camino en la alquimia, usó círculos mágicos para crear pociones, pero no utilizó runas mágicas. Sin embargo, al crear herramientas alquímicas, los círculos mágicos solos no son suficientes, también se necesitan runas mágicas. Debido a sus diferentes características, deben usarse juntas. RY ha aprendido a entender y utilizar muchas runas mágicas de libros de alquimia comprados o de bibliotecas, pero para lograr su objetivo final de mover un golem, esto no es suficiente. Por eso, RY ha estado estudiando las runas mágicas inscritas en varias herramientas alquímicas. Para aprender visualmente. Además de las runas del cuaderno negro de Hassan, ha consultado las que Kenneth le enseñó aquí después de los disturbios en la capital, y otras que vio en objetos alquímicos mostrados en la compañía Hekko. Sin embargo, aunque algunas runas tienen elementos comunes o estructuras similares, otras son completamente diferentes. ¿Por qué? Ahora es el momento de preguntar. Después de terminar su café, RY le preguntó a Kenneth. Kenneth, siempre he tenido una duda. ¿De qué se trata? Kenneth aún disfrutaba lentamente de su taza de café. Es sobre las runas mágicas en las herramientas alquímicas, me da la sensación de que son inconsistentes. Ah, entiendo lo que quieres decir. Probablemente es porque las runas mágicas varían según la persona que las escriba. Es decir, si hay 100 personas, habrá 100 tipos diferentes de runas mágicas. ¿Qué? RY no estaba seguro de entender del todo, pero captó que era algo sorprendente. Un antiguo alquimista dijo una vez, escribir runas mágicas equivale a crear un idioma desde cero. En la Tierra moderna, existen muchos idiomas. Aquí en Pi, parece que los reinos centrales usan prácticamente el mismo idioma, y el sistema lingüístico occidental también es similar. Incluso pudimos hablar sin problemas con el héroe Roman. Sin embargo, parece que los países del este tienen sistemas lingüísticos completamente diferentes. Los idiomas pueden ser similares o completamente distintos, y resulta que las runas mágicas también varían según la persona. Eso es un problema. Aunque me digas eso. RY expresó su preocupación con una mirada seria, y Kenneth respondió con una sonrisa irónica. En las herramientas alquímicas vendidas en comercios o mencionadas en libros, las runas famosas suelen ser consistentes, así que no hay mucha diferencia, pero supongo que eso no es lo que buscas, ¿verdad? Sí. Quiero crear mi propio golem. Ah, sí, recuerdo que mencionaste eso. Durante los disturbios en la capital, Kenneth escuchó el ambicioso objetivo de RY. Y no se rió, por el contrario, lo apoyó. Esta vez, RY, ¿tienes permiso para acceder a toda la información relacionada con los golems? Puedes ver todos los datos que este taller tiene sobre golems artificiales. De verdad. Los ojos de RY brillaron de emoción. Son los materiales que Frank dejó antes. Son como la base tecnológica de este golem. Durante los disturbios en la capital, no tenías permiso para acceder a ellos, pero ahora está bien. Te los mostraré más tarde. Oh, Kenneth, gracias. RY tomó las manos de Kenneth, emocionado hasta las lágrimas. Después de ese momento de emoción, RY volvió a su asiento, y Kenneth reanudó su explicación. Sobre las runas mágicas, aunque varían según la persona, no significa que todo valga. No puedes escribir algo al azar y esperar que funcione. Cierto. Dijiste que era como crear un idioma, ¿a qué te referías? Imaginar crear un idioma desde cero en la Tierra moderna. Sí, es difícil de imaginar. Primero, pensemos en la diferencia entre magia y alquimia.
Ambas producen fenómenos mágicos, como crear una pared de tierra o generar agua. ¿Hasta aquí bien? Sí, lo entiendo. RY sintió con confianza, como un estudiante en su asignatura favorita. La magia usa sonidos, mientras que la alquimia utiliza palabras para crear fenómenos mágicos. Los hechizos mágicos requieren cantos. Esos sonidos desencadenan el fenómeno mágico. En cambio, en alquimia se dice que las secuencias de caracteres provocan los fenómenos. Por lo tanto, los alquimistas deben descubrir las secuencias necesarias. Vaya. RY quedó sin palabras. Eso implica mucho trabajo. Repetir miles o millones de intentos para encontrar la secuencia correcta. Para alguien como RY, criado en Japón, la idea de que las palabras puedan desencadenar fenómenos mágicos es algo fácil de aceptar. Por ejemplo, los noritos, oraciones sagradas, son un ejemplo claro. Al leerlos, es crucial no cometer errores. Y los talismanes sellados con caracteres escritos son otro ejemplo evidente. Las cadenas de caracteres escritas poseen poder. Con esa cultura a su alrededor, la explicación de Kenneth tenía sentido para RY. Pero, miles o millones de intentos. Justo cuando pensaba en eso, algo más cruzó su mente. ¿Se pueden usar secuencias ya existentes y modificarlas un poco? Sí, por supuesto. Kenneth sonrió al responder. El alumno RY había encontrado la respuesta que el profesor Kenneth esperaba. Así es, se pueden usar las secuencias de los libros, las herramientas alquímicas, o las que Kenneth y Frank han utilizado. Al menos la alquimia no tiene derechos de autor. Aunque, recuerdo que será. Se enfadó cuando intenté copiar algo de un libro. Es como cuando los principiantes en programación reutilizan código existente y lo modifican. RY había aprendido algo así antes. Nunca se sabe qué habilidades te serán útiles. Sin embargo, no siempre se puede combinar cosas de diferentes personas. A veces chocan y causan malfuncionamientos. Aunque parece complicado, al menos una pequeña luz iluminó el futuro que RY vislumbraba. Diamante negro. El día en que RY y Abel llegaron al Palacio de Cristal de la capital real. RY fue directamente al Centro Real de Alquimia. Por otro lado, Abel completó algunas tareas en la residencia del Margrave de Lune. Incluso un aventurero de rango tiene varias responsabilidades relacionadas con los nobles. Después de terminarlas, esa noche, Abel salió de la residencia, caminó un rato y entró en un edificio. Era el Instituto Real de Investigación Mágica, también conocido como la Finca Hilarión. Pero en lugar de dirigirse directamente a la oficina de Hilarión en el último piso, avanzó hacia el sótano. Allí, en áreas restringidas, estaban los laboratorios exclusivos de Hilarión. Sin preocuparse por las restricciones, Abel llegó frente a una puerta, levantó la mano derecha frente a ella y una luz azul apareció en la puerta, que poco después se abrió silenciosamente. Dentro, repitió el proceso en otra puerta, cruzó un total de 3 puertas, bajó por una escalera que apareció y comenzó a caminar por un largo pasillo. Después de unos 20 minutos, al final del pasillo había una escalera en espiral que subía. Abel subió sin vacilar, se detuvo frente a una puerta de piedra, colocó su mano sobre ella y pronunció algo. La puerta se abrió sola. 50 metros más adelante, había otra puerta de piedra. Abel deslizó su espada a medias de la vaina, golpeó la puerta 3 veces con la empuñadura. Poco después, se escucharon 3 golpes desde el otro lado. Después de confirmar, Abel golpeó 7 veces. Finalmente, del otro lado se escucharon sonidos de cerraduras y cerrojos siendo retirados, y la puerta se abrió. Allí estaba el rostro del príncipe heredero. Bienvenido, Albert. ¿Su Alteza? Albert, llamado así por el príncipe heredero, no pudo continuar hablando. Había cambiado mucho desde la última vez que lo vio. Mi aspecto es terrible, ¿verdad? Pero el príncipe heredero sonrió mientras hablaba con Albert. No. Obviamente, no podía dar su opinión honesta, pero tampoco sabía mentir hábilmente. Es mi cuerpo,
Yo lo entiendo mejor que nadie. Francamente, no creo que me quede más de un año. Su Alteza, no pongas esa cara de miedo. No hay nada que hacer al respecto. El príncipe heredero sonrió amargamente mientras calmaba a Albert, quien lucía molesto. Cuando yo muera, Albert será el primero en la línea de sucesión. No tengo preocupaciones sobre su habilidad en combate. Ya eres un aventurero de rango A, después de todo. A pesar de su cansancio, el príncipe heredero parecía genuinamente feliz al decir esto. Sin embargo, estoy preocupado porque, como aventurero, tienes poca experiencia en los asuntos prácticos del gobierno. Sí. Alberta asintió obedientemente, aceptando la observación del príncipe heredero. Por supuesto, antes de salir del castillo a los 18 años, Alberta había aprendido todo lo que un miembro de la realeza debe saber, por lo que no tenía problemas con el conocimiento básico, pero en la práctica, eso no era suficiente. Por eso, durante la próxima semana, quiero transmitirte los problemas y experiencias que he enfrentado como príncipe heredero. Pero, eso, es. Albert, mientras vivía en el castillo, había dominado tanto las artes marciales como académicas como segundo príncipe. Sin embargo, no le gustaban por igual, claramente prefería el arte de la espada. Tanto que podría dedicarle su vida entera. Albert, no puedes escapar ahora. Es mi última petición como tu hermano mayor. Con una sonrisa clara, el príncipe heredero presionó a Albert. Sabía por experiencia que Albert no se negaría. Sí, entiendo. Albert aceptó sin resistencia significativa. Bien. Sabía que aceptarías, así que ya preparé los materiales. Empezaremos esta noche. Así comenzaron los 7 días intensos de estudio para Albert. Diamante negro. Al día siguiente de entrar al Centro Real de Alquimia, RY continuaba luchando con el golem capturado y los materiales dejados por Frank de Velde. Aunque digo luchando, siempre sonreía. Tenía una expresión tan feliz que parecía a punto de tararear una melodía. De vez en cuando iba donde Kenneth, que estaba organizando datos o haciendo algo en una esquina de la habitación, y le hacía preguntas. También sonreía mientras lo hacía, y Kenneth, contagiado por su alegría, no podía evitar sonreír también. El Centro Real de Alquimia seguía siendo pacífico. Director, los estudiantes de la Universidad de Magia han llegado para la visita. Ah, sí. Gracias, Raden. El subdirector Raden informó a Kenneth sobre la llegada de los visitantes. ¿Universidad de Magia? Por supuesto, RY también sabía de la existencia de la Universidad de Magia. Además, recordaba haber escuchado antes que Frank de Velde, quien creó el golem frente a él, había sido destacado allí antes de venir a este taller. ¿La magia y la alquimia están estrechamente relacionadas? La Universidad de Magia también tiene un departamento de alquimia, y los estudiantes que planean ingresar el próximo año están aquí para una visita. Yo también debo dar una breve explicación sobre magia de fusión, así que me ausentaré un momento. Disculpa, RY. Kenneth comenzó a organizar sus materiales mientras hablaba. Planeaba llevarlos para su explicación. Pero lo que intrigaba a RY era otra cosa. Magia de fusión con alquimia. Me gustaría escuchar sobre eso. Mientras decía esto, RY miró al golem, luego a Kenneth, de nuevo al golem y otra vez a Kenneth. Se notaba que quería escuchar la charla, pero el golem lo tenía distraído. Se hará en la primera sala de conferencias, 2 puertas más allá. Puedes entrar sigilosamente desde atrás cuando quieras. Kenneth sonrió mientras hablaba. Saldría un rato, sugiriendo que RY podía tomarlo como un descanso de su investigación del golem. Poco después, se escucharon voces bulliciosas en el pasillo. Mirando a través de la ventana de vidrio, RY vio. Al frente caminaba un hombre fornido de más de 180 centímetros. Era probablemente el líder del grupo de la Universidad de Magia, así que debía ser un mago. Sin embargo, más que un mago, su apariencia sugería un lancero. El bastón largo y delgado que llevaba alimentaba la imaginación de RY.
RY sentía que lo había visto en algún lugar, pero no lograba recordar. Pero más que eso, su atención fue capturada por otra figura. ¿Qué hace en la Universidad de Magia? Así es, reconoció a alguien. Detrás del líder, caminaban unos 40 estudiantes, todos de unos 20 años. Sin embargo, la última persona era mucho más joven. Muy joven. Debería tener unos 15 años. Así es, si la memoria de RY era correcta, 15 o tal vez 16 y ya había cumplido años. Además, no debería estar en la Universidad de Magia, sino en el Instituto Real de Educación Superior o algo así. Había venido como estudiante de intercambio. No había duda. Porque era el discípulo de RY. Así es, era el príncipe Willy. Diamante negro. Incluso después de que el grupo pasó, RY seguía inclinando la cabeza. ¿Saltó un grado o algo así? Era posible. El octavo príncipe de la monarquía de Hawks, Lord Willy, era muy trabajador. A pesar de los intentos de RY, su maestro, de detenerlo, Willy practicaba magia hasta quedarse sin mana todos los días. Si mantenía ese ritmo en sus estudios generales, no sería extraño que saltara grados y entrara a la universidad temprano. RY miró al golem. Después de observarlo fijamente, declaró, «No te escaparás. Iré a echar un vistazo». Así diciendo, salió de la habitación. Diamante negro. Barón Hallward, agradezco mucho que haya encontrado tiempo en su apretada agenda. No, profesor Christopher. Es nuestro deber contribuir al desarrollo de la magia y la alquimia. El profesor Christopher, quien lideraba a los estudiantes, intercambió saludos con Kenneth. El profesor Christopher era el jefe del departamento en la Universidad de Magia y estaba casi confirmado como el próximo rector. RY recordaba haberlo visto antes, durante la expedición al calabozo de Lune. En ese momento, la puerta trasera de la sala se abrió silenciosamente, y un hombre con túnica entró sigilosamente. Se sentó en el asiento más alejado sin hacer ruido. Solo 2 personas lo notaron, Kenneth y el profesor Christopher. Kenneth simplemente sonrió. El profesor Christopher inclinó ligeramente la cabeza, pero no dijo nada. Rápidamente entendió que no era uno de sus estudiantes. Quizás pensó que era un alquimista novato en el taller o alguien en entrenamiento externo. 2 horas después, la conferencia de Kenneth terminó. Algunos estudiantes se acercaron a Kenneth con preguntas, y él las respondió con claridad y detalle. Desde el asiento más alejado, RY sentía ocasionalmente. Por alguna razón, parecía arrogante. Pero alguien notó su presencia. Se acercó, inclinó la cabeza y, al confirmar, exclamó: «Maestro RY. Ha pasado tiempo, príncipe Willy». Lord Willy, sorprendido, recibió una cálida sonrisa de RY. El príncipe Willy, el octavo príncipe de la pequeña monarquía de Hawks en el este de los reinos centrales, estaba en la capital como estudiante de intercambio, aunque en realidad era más como un rehén. RY había sido su escolta, pero ocurrieron varias cosas difíciles. Lord Willy fue blanco de una secta de asesinos, y en medio de todo eso, RY congeló y destruyó su aldea. El líder de la secta, quien se hacía llamar Hassan, incluso intentó reclutarlo, pero finalmente fue traicionado por sus subordinados y murió, dejándole su cuaderno de alquimia a RY. En otras palabras, RY y Lord Willy eran camaradas que habían superado grandes peligros juntos. Además, Lord Willy tenía talento para la magia de agua. Durante la escolta, RY le había dado algunas lecciones. Lord Willy, siendo muy diligente y dedicado, se obsesionó con el entrenamiento de magia de agua y progresó tanto que incluso sorprendió a RY. Este fue su reencuentro. Maestro RY, ¿no estaba usted en la ciudad de Lune? Estoy aquí por trabajo. Pero, príncipe Willy, ¿no mencionó que estudiaría en el Instituto Real de Educación Superior? Sí, qué buena memoria tiene. Jeje, la trama del instituto es un cliché infalible. Lord Willy,
ignorando completamente las fantasías de novelas ligeras de R.Y., inclinó la cabeza. Es natural, ya que esas ideas son exclusivas de la imaginación de R.Y. Bueno, nunca llegué a ir al instituto superior. Después de los disturbios en la capital hace un tiempo, muchos hijos de nobles. Se dice que muchas de las personas que se encontraban a salvo también han regresado temporalmente a sus territorios para vivir allí durante un tiempo. ¿No hay planes inmediatos para la reapertura del Instituto Real de Educación Superior? Ya veo. Anteriormente, R.Y. había escuchado que el Instituto Real de Educación Superior era una institución exclusiva para los hijos de la nobleza. El reciente tumulto de la capital real ahora es comúnmente conocido como el tumulto de la capital. Debido a que el epicentro del caos fue en el lado norte de la ciudad, donde se concentran muchas mansiones nobles, la nobleza del reino sufrió daños considerables. Por ende, la escuela para la nobleza enfrentaba diversas dificultades. Desde una perspectiva estrictamente académica, las familias nobles podrían prescindir de la escuela y simplemente contratar tutores privados. La razón principal por la cual los estudiantes se reúnen en la escuela para llevar una vida en comunidad radica principalmente en la creación de conexiones sociales. A medida que uno pertenece a una clase más alta, este aspecto cobra mayor relevancia, algo que no cambia en ninguna época o mundo. Sin embargo, dado que vine aquí para estudiar en el extranjero, tengo la obligación de asistir a una institución. Por eso comencé a asistir a la escuela ordinaria de la capital real, que no discrimina por estatus. Vaya, ese nombre es bastante impresionante. Al escuchar el nombre de la escuela a la que asiste el príncipe Willy, R.Y. sintió una mezcla de sorpresa y perplejidad. Pero, pensándolo bien, en la Tierra también existían preparatorias con divisiones generales, así que decidió aceptarlo sin mayor reparo. Solo que todo lo que enseñan son cosas que ya aprendí en la monarquía de Hawks. Realmente, es muy ordinario. Lord Willy comentó con cierto aire de melancolía, ante lo cual R.Y. sacudió ligeramente la cabeza en señal de resignación. Luego, el profesor Christopher me invitó a matricularme simultáneamente en la escuela ordinaria mientras asistió a la Universidad de Magia. Después de decir esto, Lord Willy miró al hombre maduro que estaba al frente del aula. Ah, profesor Christopher. Fue en ese momento cuando R.Y. finalmente recordó. Era el mismo hombre que había visto cuando fueron a rescatar a Abel en el calabozo de Lune. Maestro R.Y., ¿usted conoce al profesor Christopher? Ah, no, solo lo he visto una vez. Dado que R.Y. solo lo había visto brevemente, identificándolo como uno de los dignatarios de la expedición, no podía afirmar conocerlo formalmente. O eso pensaba hasta que... En ese momento, el profesor Christopher se acercó a ellos y dijo: Ah, eres R.Y., el aventurero del calabozo de Lune. Nunca pensé que tú y el príncipe Willy se conocieran. ¿Qué? ¿El profesor Christopher sabe quién soy? R.Y. estaba sorprendido de que el profesor Christopher supiera de él, dado que nunca se habían presentado formalmente. Sí, por supuesto. Después de lo ocurrido en el calabozo, escuché sobre ti del asesor Arthur de la oficina de magos reales. Ah, Arthur. Arthur, asesor de la oficina de magos reales, fue una de las personas que R.Y. y Abel rescataron. Estaba profundamente agradecido por su ayuda. Además, parece que también tienes acceso regular al Centro Real de Alquimia. Tus actividades abarcan muchos campos. Bueno, Kenneth y yo nos llevamos bastante bien. Por un breve instante, apenas perceptible, R.Y. sintió algo agudo en la atmósfera del profesor Christopher. Una sensación tan sutil que la mayoría de las veces se podría descartar como imaginación. Si Abel hubiera estado presente, probablemente le habría dicho que era solo su imaginación, y R.Y. lo habría aceptado sin dudar, tan mínimo fue ese destello. Profesor, respecto al plan para la tarde. Uno de los estudiantes se acercó a hablar, y el profesor Christopher se alejó. El profesor Christopher tiene un aura un tanto intimidante. R.Y. expresó su opinión con sinceridad. Lord Willy no negó esta observación.
Así es, a veces puede dar esa impresión. El profesor Christopher es considerado el próximo candidato indiscutible para ser el rector de la Universidad de Magia. Además, su poder dentro de la universidad es incomparable. Escalar en una organización tan grande no depende únicamente de habilidades laborales, hay mucho más detrás. A los 15 años, Lord Willy ya habla con tal perspicacia. No, como miembro de la realeza, he tenido la oportunidad de observar muchas cosas. RY lo elogió sinceramente, y Lord Willy respondió con modestia. ¿El mundo humano está lleno de complejidades? Más tarde, Lord Willy partió hacia la Universidad de Magia acompañado de algunos amigos que lo invitaron a comer algo de camino. Aunque se mostró un poco incómodo dejando a RY, este último los despidió con una sonrisa. Escuché que saltarse grados hace difícil formar amistades, pero parece que Lord Willy lo está logrando bien. RY murmuró esto para sí mismo, asintiendo varias veces. ¿Qué? Por supuesto que no estoy solo. Kenneth me invitó. Todo está bien. Durante la semana que estés aquí, puedes usar libremente el comedor, RY. ¿El Centro Real de Alquimia tiene un comedor? El comedor adjunto al Centro Real de Alquimia al que Kenneth llevó a RY era bastante impresionante. La variedad de platos era amplia, suficiente para no aburrirse incluso si se comía allí todos los días durante un mes. Sin embargo, RY notó algo. Kenneth, no puedo ver el precio de cada plato. Es cierto, el menú incluía muestras de los platillos, lo que lo hacía muy fácil de entender, pero no mostraba los precios. Quizás costaba 1000 florines uniformemente. Ah, es gratis. Este comedor es solo para quienes trabajan en el Centro Real de Alquimia, y todos los gastos están cubiertos por el presupuesto del centro. Así que es un privilegio especial que RY pueda usarlo. ¡Qué increíble! Kenneth explicó con una sonrisa, y RY, casi al borde de las lágrimas, expresó su gratitud. Sí, estaba agradecido incluso con aquellos líderes anónimos que asignaron el presupuesto. Ambos comenzaron a comer. RY eligió un set de hamburguesa. Según su comprensión, era un Hamburgstag set. Esta comida se ha popularizado recientemente en la capital, pero en el este del reino parece que ya existe desde hace mucho tiempo. Ah, por cierto, en el este pronuncian Hambu, como tú. En la capital dicen Hamburg. Mientras RY disfrutaba de su comida, Kenneth compartió estas explicaciones. Este comedor incluso adopta tendencias modernas, ¡oh, qué maravilla! Cuando comes algo delicioso, surgen ideas brillantes. Esta frase proviene del rey Richard, quien también fue el primer director del centro. Por eso, este comedor adjunto es completamente gratuito. Impresionante, rey Richard, quizás entendió la verdadera esencia de la inspiración. El rey Richard es conocido como el fundador del renacimiento del reino, un monarca sabio y visionario. Y RY sospecha que podría haber sido alguien reencarnado. De cualquier manera, independientemente de eso, valorar la importancia de la comida es admirable, y RY lo elogió grandemente. Por cierto, personalmente, RY es un firme seguidor del principio de las 3 ocasiones superiores, de Uyanshu, inspiración en el caballo, en la almohada y en el baño. También, como antiguo japonés, experimentó momentos de inspiración mientras se bañaba. En otras palabras, además de las 3 ocasiones principales, existen otros momentos propicios para la creatividad, quizás incluso durante las comidas. De cualquier manera, una comida deliciosa es justicia. RY lo declaró con entusiasmo, y Kenneth sonrió en acuerdo. Nadie podría negar eso. Sin embargo, Kenneth frunció ligeramente el ceño antes de continuar hablando, aunque el presupuesto general para la operación del Centro Real de Alquimia ha sido abundante desde que estaba bajo la jurisdicción directa del rey, incluso después de pasar al Ministerio de Asuntos Internos, sigue siendo igual. Pero... El presupuesto para proyectos especiales, como los relacionados con golems desarrollados por Frank, ha permanecido congelado. ¿No será que Frank se fue a la Federación debido a eso? Así es,
Creo que ese es un factor importante. Frank dedicó toda su vida a la creación de golems artificiales. A pesar de ser un conde, últimamente estaba insatisfecho con la situación actual del reino, o mejor dicho, con el gobierno del reino. Tras decir esto, Kenneth sacudió ligeramente la cabeza. Recordar cómo su mentor y amigo, Frank, tuvo que abandonar el país debido a las difíciles circunstancias no debió ser una experiencia agradable. Es un tema complicado, pero, aunque los países sean diferentes, incluso si se trata de una nación enemiga, no significa que permanezcan enemigos para siempre. RY reflexionó mientras conectaba sus pensamientos. Entre naciones, aunque puedan considerarse enemigas potenciales, también pueden mejorar sus relaciones dependiendo de la época. Tal vez el reino y la federación lleguen a tener una relación así, y algún día podamos reunirnos nuevamente con Frank como de costumbre. Así, espero que así sea. Me alegraría mucho. Kenneth sonrió ante las palabras de RY. La Federación, junto con el Imperio, es una de las naciones rivales ficticias del reino. Esto no cambiará en el futuro cercano debido a razones geopolíticas. Sin embargo, aunque colaborar en investigaciones de alquimia pueda ser incierto, algún tipo de intercambio podría ser posible. Hay muchas cosas complicadas. Ojalá pudiéramos concentrarnos únicamente en la investigación. Por alguna razón, incluso RY, quien no es un investigador, suspiró. Kenneth respondió con una risa irónica. Hablando de concentrarse únicamente en la investigación. RY, ¿sabías que vivo aquí? Diamante negro. Después de comer, Kenneth llevó a RY a su habitación. No era una sala de descanso sino un espacio completo con sala de estar y dormitorio, exclusivo para Kenneth. Parecía que realmente vivía allí. ¿Así que vives aquí y realizas tus investigaciones en el edificio contiguo? Así es. No solo yo, todos los alquimistas asociados tienen sus propias habitaciones. De esta manera, podemos regresar al trabajo en cualquier momento. RY quedó sorprendido por la explicación de Kenneth. Pero entonces notó algo. En las palabras de Kenneth. Acaba de decir, regresar al trabajo. Sí, el trabajo era el centro de todo, no dijo ir al trabajo. Para los investigadores, trabajar era su estado normal, mientras que dormir, descansar e incluso comer eran estados excepcionales. Así es, ¿eso es lo que significaba ser un investigador? El Centro Real de Alquimia es, en verdad, una instalación diseñada para los investigadores. Así es. RY lo elogió sinceramente, y Kenneth asintió con una sonrisa de satisfacción. Ah, por cierto, tu habitación de invitados ya está lista. No es la sala de descanso temporal de ayer, sino una habitación donde puedes quedarte y trabajar en la investigación de los golems sin problemas. ¿Qué? Así transcurrió una semana de ensueño para RY, sumergido en el estudio de la alquimia. Mientras tanto, en otro lugar, Abel. Bien, tomemos un descanso. En el momento en que el príncipe heredero habló, Abel colapsó sobre el escritorio. Aunque Albert debería tener resistencia física, parece extremadamente cansado. Estoy muy cansado, Su Alteza. El príncipe heredero, sentado en su cama, sonrió. Albert, o Abel, respondió medio muerto, aún apoyado sobre el escritorio. Por cierto, hay algo que no pude escribir en papel pero quiero que tengas en cuenta. Que tenga en cuenta. Lo que el príncipe heredero no pudo poner por escrito y mencionó explícitamente, debía tratarse de información altamente confidencial. Pronto, el imperio y el reino entrarán en guerra. Abel respondió con incredulidad ante tales palabras. Claro, pequeños conflictos ocurren cada pocos años, pero esta vez no será algo menor. Existe la posibilidad de que el reino sufra una gran derrota. Eso. Las predicciones del príncipe heredero dejaron a Abel sin palabras. El tumulto de la capital diezmó gravemente al orden real de caballeros del reino.
Aunque están reconstruyendo rápidamente con los jóvenes sobrevivientes, enfrentar al imperio representa una clara falta de fuerza. No se levantarán los nobles del norte del reino contra el imperio. Así debería ser, pero, últimamente, los nobles del norte han estado actuando de manera sospechosa. No me digas. Sin embargo, no será inmediato. Podría pasar en unos meses o incluso más de un año. Solo quería que tuvieras en mente que esta situación es posible. Además, si Albert llegara a convertirse en rey, debería recordar que recolectar información, analizarla y anticipar eventos futuros son parte de tus responsabilidades. No solo resolver los problemas actuales. Sí. La respuesta de Abel fue débil. Y con razón. Las palabras del príncipe heredero contenían un peso tremendo, cuando Albert herede el trono. Esto implicaba que tanto el actual rey Stafford IV como el propio príncipe heredero estarían muertos. Sí, el príncipe heredero ya asumía como inevitable la muerte tanto propia como del rey. Hemos tomado algunas medidas, y seguiremos haciéndolo, pero revertir la situación será difícil. ¿Su Alteza? Por cierto, aunque no hay pruebas físicas, solo evidencia circunstancial, quiero que mantengas un ojo en el Ministerio de Asuntos Internos. ¿El Ministerio de Asuntos Internos? El conde Harold Lawrence, ministro de Asuntos Internos. Ya sea él o su entorno, aún no lo sabemos. Harold Lawrence, ministro de Asuntos Internos, era conocido por ser astuto. Incluso cuando Abel investigó alrededor del rey anteriormente, no encontró rumores negativos sobre él. Sin embargo, el hecho de que el príncipe heredero lo mencionara tan claramente sugiere que tiene razones sólidas para sospechar. En ese momento, Abel recordó algo. Cuando arrestamos a Góngora Diseco, movilizaste a Emmanuel y su segunda brigada de guardias porque no confiabas en la guardia de la capital del Ministerio de Asuntos Internos. Así es, Emmanuel me informó que tú y un mago estaban presentes en el lugar. Exacto, fue por eso. Resulta que Góngora tenía vínculos tanto con la Federación como con el Imperio. Parece que el Imperio está infiltrándose en el Ministerio de Asuntos Internos, por lo que decidí movilizar a la segunda brigada. El Imperio. En ese momento, una idea cruzó la mente de Abel. ¿Pero no era una revelación agradable? No me digas que lo que está afectando al rey, Su Majestad, es algo que el Imperio ha introducido a través del Ministerio de Asuntos Internos. Esa posibilidad existe. El príncipe heredero confirmó las sospechas de Abel. Sin embargo, sacudió ligeramente la cabeza antes de continuar, no hay tiempo para recolectar pruebas, no llegaremos a tiempo. ¿Su Alteza? El rey no tiene leyes. Mientras existan, debemos seguir procedimientos legales, ya sea para el ciudadano común o para la realeza. Por eso, si las acciones necesarias se retrasan, la derrota podría ser inevitable. Cuando Albert se convierta en rey, espero que adaptes las leyes insuficientes a los problemas actuales, que evolucionen con los tiempos. Me esforzaré. El príncipe heredero expresó su petición con una sonrisa casi refrescante. Abel, con el rostro contraído, bajó la cabeza para aceptar. Bien, fin del descanso. Continuemos. Así transcurrió otra semana intensa de estudio para Abel. La noche antes de la partida de la delegación diplomática, un espadachín tambaleante se detuvo frente al Centro Real de Alquimia. Disculpen. Esa voz débil probablemente habría pasado desapercibida en condiciones normales. Sin embargo, esa noche, un mago de atributo agua estaba de guardia cerca de la puerta del taller y alcanzó a escucharla. Abel, llegas tarde. Dijiste que vendrías a buscarme tú mismo. Estaba a punto de ir a la mansión del margrave de Lune por mi cuenta. Ah, lo siento. Mis estudios se extendieron, Abel cargaba una mochila bastante grande. RY también había cambiado su mochila por una más grande desde que llegó a la capital. Abel, llevas una mochila grande. Tú también, RY. Ambos se rieron al ver las mochilas del otro. Abel rió secamente. RY rió con alegría. La diferencia probablemente radicaba en el contenido de sus mochilas.
Abel viajó desde el Castillo Real, pasó por el Instituto de Investigación Mágica del Reino y llegó al Centro Real de Alquimia, donde se reunió con RY. Luego ambos ingresaron a la mansión del margrave de Lune. Abel, exhausto, se dirigió directamente a la cama. RY, por su parte, disfrutó de un baño relajante y revisó brevemente algunos documentos en su mochila antes de dormir. El mundo de los sueños es igualitario. Ambos disfrutaron de una paz momentánea. A la mañana siguiente, Abel, liberado de la semana intensiva de clases del príncipe heredero, se recuperó completamente tras una noche de sueño. Como aventurero de rango A, su capacidad de recuperación era casi la mejor entre los humanos. RY también se levantó sin problemas y disfrutó del desayuno preparado por la mansión del margrave. Un largo viaje les esperaba. Además, sería en el extranjero. Como no sabían qué podría suceder, aprovecharon para comer mientras pudieran. Aunque normalmente era alguien solitario, en esto demostró ser un verdadero aventurero. Como ambos eran invitados especiales en esta ocasión, se les asignó un carruaje. Al llegar al punto de encuentro, reconocieron algunos rostros familiares. Vaya, si son Satch y Scotty, ¿ustedes también forman parte de la delegación? Allí estaban Satch Kuller y Scotty Koch, miembros de la Alianza de Segundos Hijos, una organización de fiestas en la capital, y también caballeros del Orden Real de Caballeros del Reino. Sí, estamos aquí como líderes de escuadrón. Hubo muchos aspirantes, competimos en una alta proporción para entrar. Satch y Scotty respondieron con una sonrisa. Sin embargo, de repente, la sonrisa de Satch se congeló. Ah, tú, el mago de aquella vez. Claro, se refería al incidente en el enclave élfico durante el tumulto de la capital. Después de que la elfa Cera derrotara al archidiablo, RY apareció y decapitó a otros demonios con su técnica Waterjet mientras abrazaba a Cera, a quien Satch admiraba. En los ojos de Satch se mezclaban el miedo y la animosidad. RY percibió esa tensión y, en voz baja, preguntó a Abel a su lado, ¿hice algo malo a esta persona? RY no recordaba haber conocido a Satch, pero sentía su mirada hostil. Por supuesto, Abel conocía toda la historia, pero no tenía intención de explicarla en ese momento. No, no sé. Ignóralo, no creo que sea importante. Abel sudaba frío mientras intentaba disimular. Por otro lado, Scotty, al lado de Satch, sacudió ligeramente la cabeza, expresando resignación. Sus gestos demostraban que no planeaba intervenir en absoluto. Finalmente, RY subió al carruaje sin comprender nada, todavía rascándose la cabeza. Ese día, una delegación de 82 miembros, liderada por el negociador jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores, partió de la capital. El grupo incluía 20 funcionarios civiles, 2 grupos de aventureros de rango A, 20 caballeros, 20 sirvientes, y 20 aventureros de rango C como escolta. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.